Dale. Bueno, empezamos a grabar aquí. Empezamos a grabar aquí también. Ya estoy en vivo yo hace rato. Ujú. Bueno, buen día para todos de nuevo. Estamos una vez más iniciando esta transmisión en vivo, tanto en Meet como en TikTok. Vamos a ponernos delante de la presencia de Dios en este momento y vamos a permitir que el Espíritu Santo toque lo que deba tocar en nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre misericordioso y eterno, que en tu presencia están todas tus criaturas. Hoy estamos delante de ti, haciendo tu voluntad. Hoy estamos en tu presencia, oh Dios, contemplando tu rostro y dispuestos a ser ministrados como corresponde a tus hijos. Ponemos delante de tu presencia, oh Dios, todas nuestras peticiones, todas aquellas cosas que tú sabes que necesitamos en lo cotidiano, nuestras necesidades materiales, físicas y también espirituales, tú las conoces. Así que estamos dispuestos a ser cambiados, ministrados, y queremos, oh Dios, que hoy sea un día especialmente alegre, con gozo en nuestro corazón, que hoy sea un día donde te sentimos y donde estamos conscientes de tu presencia permanentemente. Nos ponemos entonces en tus manos para que afectes nuestro pensamiento, nuestras ideas y nuestras consideraciones de hoy. Amén y amén. Bueno, hoy iniciamos un tema eh, bien complejo a veces y es la voluntad de Dios. Pero el tema de fondo que nos propusimos tratar desde la semana anterior o desde esta semana, no recuerdo, era por qué Dios a veces demora las respuestas. ¿Qué pasa cuando nosotros oramos? ¿Qué sucede cuando nosotros hacemos una oración y porque a veces la respuesta de Dios llega? Esa es una primera, llega no en el tiempo que nosotros esperamos. La segunda inquietud que siempre tenemos al respecto es si Dios sí nos escucha. ¿Será que Dios sí está interesado en escucharnos? La tercera pregunta, muy común, y eso lo deduzco por la atención pastoral permanente, es saber si Dios está de acuerdo con lo que le pedimos. A veces nosotros nos comportamos como niños caprichosos y eso lo reconocemos pidiéndole a Dios que nos dé la paleta, que nos dé la paleta y Él como un padre amoroso nos dice no puedes comer paleta porque el frío te puede traer consecuencias eh, en tus pulmones, así que hoy no vas a poder comer paleta, pero bueno, a veces nos comportamos de esa manera. Como quiera que sea, cualquier inquietud que nosotros tengamos respecto a nuestro diálogo con Dios, porque en el fondo se trata de eso. En el fondo no se trata de que si Dios responde o no responde mis peticiones. Eh, Siempre que yo estoy dialogando con Dios, no necesariamente estoy pidiéndole algo, no necesariamente estoy solicitándole algo para mi beneficio. Generalmente estoy tratando con Él otro tipo de cosas. Eh, Ya hemos hablado en otras ocasiones que nosotros tenemos un diálogo permanente con Dios, una temática permanente con Dios. Y esa temática permanente resulta de la valoración o de la forma en que nosotros nos miramos con sentido crítico, cuando nosotros tenemos capacidad de autoexaminarnos, de autocrítica. Entonces nosotros hacemos un inventario de cosas que sabemos que debemos cambiar, que sabemos que no nos están ayudando en nuestra relación con Dios y sobre eso empezamos a trabajar. Así que eso se convierte en el tiempo, a medida que pasan los días, en mi diálogo permanente con Dios. Así que no siempre le estoy pidiendo a Dios dinero ni le estoy pidiendo a Dios favores específicos. Estoy tratando con Él un cúmulo de cosas y eso enriquece mi relación con Dios porque hace que mi relación con Dios sea una relación eh,
digámosle, polifacética, que tiene varias fases, que tiene varias connotaciones, eh, eh, y va creando un entorno de confianza, y ese permanente diálogo con Dios va haciendo que yo desarrolle la actitud de espera, la actitud mm, de poder mirar lo que Dios mira, en la forma en que Dios lo mira, y poder comprender por qué en el diario vivir las cosas suceden de una o de otra manera. Así que a eso le hemos llamado una experiencia de vida en el Espíritu, una experiencia de fe. Así que la fe, entonces, ya desde ese punto de vista, deja de ser una idea utópica, una idea donde simplemente nosotros estamos creyendo eh, como sin muchas bases, pero yo creo. Y ahora la fe entonces es diferente. La fe es la seguridad de que todos los días estoy hablando con Dios, todos los días estoy tratando un tema específico con Él y sé que Él está allí. Esa es mi fe. Mi fe entonces debe alcanzar una comprensión más allá eh, en mi diálogo permanente con Dios. Y como les digo, la oración y las peticiones que nosotros hacemos a Dios forman parte de ese diálogo. O sea que si nosotros oramos y le pedimos algo a Dios, pero en el fondo decimos, a ver si Diosito quiere, a ver si Dios me ayuda, llevo mucho tiempo pidiéndole a Dios, vamos a ver cuándo se acuerda de mí. Eso no es fe, ni eso es un diálogo con Dios. Le estás hablando a una posibilidad, estás haciendo catarsis, quizá desde el punto de vista psicológico de una situación que tú tienes, pero para nada una postura similar definiría un diálogo con Dios, una relación con Dios. No hay relación sin diálogo. Así que este tema que vamos a empezar hoy, acerca de la respuesta de Dios a nuestras oraciones y de la oración después de este tema, es de vital importancia para nosotros. Pero antes de adentrarnos en estas consideraciones de la forma en que Dios pueda llegar a responder o no, o responde o no nuestras oraciones, tenemos que comprender claramente algo y es la voluntad de Dios. Si lo que nosotros estamos hablando con Dios está en el marco de su voluntad, en el marco de sus propósitos y en el marco de su deseo o plan salvífico, no solamente para mí, sino para toda la humanidad, para las personas que están a mi alrededor. Bueno, inicio entonces esta meditación de hoy con un texto bíblico. Lo hemos leído en otras ocasiones en los talleres de sanidad interior, pero quiero que usted lo copie si tiene allí un cuadernito de notas o si tiene su Biblia a la mano. Entonces, por favor, anote este texto bíblico para que lo medite. Está en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 29, en el versículo 29, y dice así: las cosas secretas pertenecen a Yahvé nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Ya desde aquí nosotros empezamos a detectar algunas falencias. No son nuestra culpa, pero ya hay algunas falencias en nuestra relación con Dios. Primero, es muy claro el escritor sagrado cuando nos dice que las cosas secretas pertenecen a Yahvé nuestro Dios. Las reveladas, ¿cuáles son? Las reveladas son las que están contenidas en la Sagrada Escritura, porque la Sagrada Escritura se conoce como la palabra de Dios o también como la Sagrada Revelación. Dios se revela al hombre y se ha revelado al hombre a través de la historia, y de la única manera que Dios ha podido dejar plasmado su carácter, su visión y su propósito salvífico para el hombre es a través de la Sagrada Escritura. Entendemos que cada uno de los autores bíblicos escribió bajo la influencia del Espíritu Santo. No podemos entender esto o no deberíamos entender esto como si el escritor bíblico hubiera perdido su capacidad racional y se convirtió en un autómata. Él simplemente era un medium, escribía y el Espíritu Santo era el que estaba diciéndole que escribir. No.
El autor sagrado tenía su propia visión, tenía su propia interpretación de la historia. Él conocía el mensaje de Dios, él conocía la voluntad de Dios, qué era lo que Dios quería comunicarle al pueblo, pero como quiera que sea, el autor sagrado utilizaba sus propias palabras, su propia forma narrativa en la escritura, y por eso encontramos en los libros de la Biblia diferentes géneros literarios y diferentes estilos literarios. Así que no podemos, vuelvo y repito, definir que el autor sagrado era un autómata que estaba escribiendo mecánicamente lo que el Espíritu de Dios le decía. No, todo lo que Dios hace lo hace a través del hombre, pero lo hace con un profundo respeto por la individualidad humana, por la individualidad del ser. Él no va a hacer algo que nosotros no queramos hacer, ni nos va a violentar a nosotros a hacer su voluntad, porque somos sus hijos, porque somos seres hechos por un Dios perfecto y somos seres libres, ¿no? Por ser hijos de Dios. Así que eh, vuelvo y repito, esto de que la Biblia está inspirada por el Espíritu Santo, hay que saberlo entender como acabo de decir. Bueno, este versículo del libro del Deuteronomio habla puntualmente, y me gusta esta traducción antigua de la Reina Valera, que dice las cosas secretas pertenecen a Dios. Hay cosas que Dios no dijo, pero no por eso son cosas que no existan. Hay cosas que Dios consideró que no quería que nosotros contempláramos, y es obvio que esto se demuestra de una manera muy clara en el diálogo de Eva con la serpiente en el Edén. La serpiente le dice que puede comer del fruto del árbol del bien y del mal, y entonces así será Dios. Lo que en el fondo implica que Dios es la única criatura, el único ser, perdón, no criatura, el único ser que conoce el bien y el mal sin corromper el amor, sin deteriorarse, porque Él es perfecto en amor. De resto, absolutamente nadie, ni siquiera los ángeles, pueden conocer el bien y el mal sin pervertirse. Y nosotros no somos la excepción. El ejemplo lo tenemos en el relato de Eva. Así que hay cosas que Dios no quiere que nosotros sepamos. Hay cosas que Dios considera y consideró, de hecho, desde la planeación de la vida humana, que no deberíamos estar hechos para conocer estos aspectos. Entonces, estas cosas secretas eh, no son para nosotros, son de un nivel de conocimiento exclusivo de Dios, y a estos ángeles que fueron echados del cielo, que fueron separados de la presencia de Dios, que fueron expulsados del cielo, ellos sabían algunas cosas de Dios en el momento en que Dios estaba haciendo la creación. Los ángeles estaban activos coayudando en esta ordenanza que Dios estaba haciendo cada día. Hágase las plantas, hágase esto. Ya hemos hablado de todas estas cosas. Y ellos quedaron con un conocimiento perfecto de las matemáticas, de las leyes de la física, de la química, de la biología. Es decir, ellos participaron en la creación divina y conocen perfectamente la creación y las leyes a las cuales está sujeta la creación. Pero no necesariamente tienen ese tipo de conocimiento. También tienen un tipo de conocimiento espiritual muy avanzado, que no es del tenor ni del resorte nuestro. Todo ese conocimiento espiritual que tenían estas criaturas se invirtió. Todo lo que conocían bien, ahora no lo pueden interpretar para bien, sino para mal. Así que de allí nace el poder maligno y el conocimiento del mal que está condensado en estos ángeles. Vuelvo y le repito, es una consideración muy profunda saber que este ángel que lideró este movimiento de rebelión en el cielo, Luzbel, era un ser casi perfecto. Así que el nivel de sabiduría y conocimiento que este ángel y sus secuaces, o sea, y quienes lo siguieron, tienen, es demasiado alto. Bueno,
Lo Secreto entonces empezó a hacer carrera en el devenir de la historia humana. De allí de Lo Secreto, o sea, las cosas ocultas pertenecen a Dios. Y de allí nace entonces la palabra ocultismo. Todo aquello que no, todo aquel conocimiento espiritual que no fue revelado para nosotros los hombres, se llama ocultismo. Estamos en este momento, permítame que aquí me está pidiendo hacer una acción, esto ya la hice, ok. Continuamos. Se va a terminar el live de TikTok. Qué pesar. Bueno, a mis seguidores en TikTok les voy a pedir que por favor terminamos este en vivo e inmediatamente abro otro para que continuemos esta línea de consideraciones. Esperemos que no se nos interrumpa tan fácil. Me estaba diciendo que se iba a interrumpir en 4 minutos. Vamos a ver qué pasa. Decíamos entonces, decíamos entonces que el conocimiento de lo oculto está prohibido para la mente humana. Y dentro de las cosas ocultas está el misterio del mal. Eh, cómo el mal se manifiesta de una manera tan particular en la mente humana y alcanza a moldear la conducta humana y sus actos. Así que todo ese tipo de cosas eh, no son del tenor del resorte de los seres humanos, pero Satanás se deleita poniéndolas al servicio de la curiosidad humana a través de la brujería, de la hechicería y de una cantidad de filosofías y teosofías de corte oriental que nos hablan del Reiki, del poder del universo, que nos habla de, bueno, ya saben ustedes a qué me estoy refiriendo, y todo eso se llama idolatría. Aprovecho para decir que los seres humanos tenemos solamente un espíritu al cual debemos consagrarnos y con el cual debemos interactuar, y se llama el Espíritu Santo de Dios. Cualquier intento de acercamiento, de diálogo o de convivencia o de experiencia con otro espíritu diferente, sea humano o sea angélico, es idolatría y se llama espiritismo. No estamos nosotros autorizados para tener comunión con ningún otro espíritu. De allí entonces que nosotros debemos considerar muy seriamente esto de las consagraciones. En algunas iglesias están, y sobre todo en estos últimos tiempos, están invitando permanentemente a muchas personas eh, que se consagren a ciertas deidades. Digámosle deidades porque es que se les atribuyen atributos divinos. Eh, para la mayor parte de las personas, los santos tienen facultades de precognición, tienen facultades de conocer el futuro, tienen facultades sobrenaturales para orar a favor de quien les rinda culto o quien les rinda cierto tipo de reverencia. Se cree en el colectivo que los santos tienen autonomía para actuar en nombre de Dios. Y este privilegio, eso que acabo de decir, autonomía para orar en el nombre de Dios, ni siquiera Cristo Jesús lo tuvo. Leíamos la última vez que nos encontramos que cuando Jesús fue a resucitar a Lázaro, lo primero que hizo fue orar a Dios y decirle, gracias Padre, porque yo sé que tú me escuchaste. Antes de resucitar a Lázaro, Jesús estaba pidiendo permiso. En otra ocasión, Jesús dice, porque las cosas que yo escucho decir a mi Padre son las que digo aquí en la tierra, y las cosas que yo veo hacer en los cielos son las que hago en medio de ustedes. Ni siquiera Jesús tuvo esa facultad de orar a mutuo propio
con respecto al poder de Dios. Así que toda esa basura que nos han enseñado acerca de los santos y acerca de otros espíritus que no son el Espíritu Santo, es una grave, grave, grave muralla, es una fuerte muralla y es una grave lesión espiritual que nosotros tenemos. Hasta tanto nosotros no superemos este tipo de cosas, nosotros no vamos a poder tener una visión adecuada de Dios y mucho menos saber qué es lo que Dios quiere. Y cuando hablamos de saber qué es lo que Dios quiere, obviamente estamos hablando de la voluntad de Dios. Qué bueno que nosotros consideremos muy seriamente esto que acabo de decir, porque toda esa falsa enseñanza que nos han inculcado a través del tiempo nos ha invitado a actuar de una manera errónea, y es tratando de influenciar la voluntad de Dios. Entonces lo chantajeamos. Entonces por allá en alguna época ustedes escuchaban que las personas hacían canjes o pactos con Dios. Yo me voy a ir caminando a un santuario aquí en Antioquia, que se conoce mucho el santuario de Girardota, y entonces la religiosidad popular dice que allá hay una figura de, de yeso que emula a Jesús cuando cayó una de las 3 veces llevando la cruz, el Señor caído. Entonces, que si usted va caminando hasta allá desde el sitio donde usted se encuentre y usted entra de rodillas lacerándose su cuerpo y llega hasta allá, hasta la imagen y toca la imagen y le da un besito, entonces esa imagen está obligada a cumplir su parte porque usted ya cumplió la suya y es hacerle un milagro. Y nada más absurdo que tremenda preposición, ¿no? Nada más absurdo que algo como eso. Entonces, cuando nosotros intentamos salir del oscurantismo en el que nos tenía sumidos el pecado e iniciar una relación con Dios, tenemos que empezar a derrumbar y tenemos que empezar a derribar una cantidad de conceptos erróneos que nuestra mente tiene. Porque en el fondo todas esas dilaciones del santoral que el santoral propone, lo único que consiguió es que nunca tuve una idea clara de Dios. Dios terminó siendo por allá un ser indeterminado, indescriptible, un ser utópico, un ser voluntarioso, bravo, qué miedo, que yo ni me atrevo como a tocarlo mucho, más bien yo le mando la razón con todo el que se me atraviese. Y yo lo que sé de Dios es que Él es bueno y que él siempre va a estar dispuesto a ayudarme. Diosito lindo, y que yo lo quiero mucho, pero ¿querés a quién si no conoces a Dios? Toda esa cantidad de cosas nos han hecho demasiado daño. Y cuando nosotros queremos responder como lo estamos haciendo a través de estos mensajes al llamado de Dios, entonces Dios tiene que preparar nuestra mente, tiene que empezar a depurar una cantidad de cosas que nos alejaban de una verdadera posibilidad de tener un diálogo adecuado con Dios. Como les digo, hoy quiero hablar entonces de la voluntad de Dios y lo voy a hacer muy rápido. Durante las charlas que siguen vamos a seguirnos refiriendo al tema, por eso hoy no voy a ser muy específico con algunas cosas. Hablamos entonces de 3 tipos de voluntades de Dios. De voluntad, perdón, de Dios. Es una sola, pero la comprendemos desde 3 puntos de vista. La voluntad decretiva o la voluntad que decreta es una voluntad soberana y oculta. Acabamos de referirnos a este tipo de voluntad. Es esa voluntad que Dios no manifiesta. Es esa voluntad que Dios considera que no nos corresponde a nosotros tener conocimiento. Alguna vez a Jesús le preguntaron por los días, ¿cuándo es el fin del mundo? Y Jesús respondió de una manera muy tajante y clara y dijo, no os corresponde a vosotros conocer los tiempos y las sazones. Solamente mi Padre Celestial que está en el cielo conoce cuándo va a ser el fin de los tiempos. Casi que él mismo se excluye
Él sabe que cuando el Padre determine el fin de los tiempos, Él va a regresar de nuevo a juzgar a los vivos y a los muertos, pero conocer los tiempos y las sazones es algo que solamente es potestativo de Dios. O sea que esa voluntad decretiva, o sea, esa voluntad que decreta el devenir de los acontecimientos del cosmos, es soberana y es oculta, es exclusivamente de Dios. En este tipo de voluntad, Dios sobrenaturalmente ordena todo lo que sucede. Desde esa perspectiva, todo lo que sucede ha sido ordenado por Dios. Nada ocurre sin el control divino, aunque a veces no entendemos nosotros con qué propósito ocurren estas cosas hasta que se cumplan. Y cuando todo esto ha pasado en el tiempo, nosotros decimos, ahora comprendo por qué Dios lo hizo así. Pero para nosotros es importante entender con humildad que todo, absolutamente todo lo que sucede está bajo el dominio de Dios. Y todo lo que sucede tiene un propósito en la sabiduría de Dios. Otro aspecto de la voluntad de Dios es la voluntad preceptiva, es decir, los preceptos. Esta voluntad se revela a través de la ley de Dios. Es la voluntad revelada, la sagrada revelación. Para nosotros, entonces, los cristianos, la Biblia, la sagrada revelación. Esa es la revelación que Dios ha hecho de sí mismo, donde Él establece allí sus puntos de vista, donde Él establece allí sus principios morales y éticos, y eso se convierte a nosotros, para nosotros, perdón, en una norma de vida. O sea, esos son los preceptos divinos. Allí encontramos que dice no robar, que se nos dice amar a nuestros enemigos, que se nos invita e incluso se nos ordena ser santos. Ya sabemos que santos no quiere decir perfecto, santo simplemente significa estar consagrado a Dios. Aunque podemos violar esta voluntad, no tenemos el derecho moral para hacerlo. A ver, en esta voluntad preceptiva, en los preceptos de Dios, algo oculto en Dios permite que nosotros, a partir de nuestra voluntad, podamos violar esos preceptos divinos. Somos libres de hacerlo, pero el hecho de que Dios tácitamente nos autorice o nos permita violar sus preceptos, violar su ley, no quiere decir que está legitimando el pecado. Les pongo un ejemplo. ¿Qué decretó Dios? Dios decretó que para que la obra de Cristo pudiera tener el efecto que de hecho tuvo, Cristo debía ser muerto en la cruz, tratado severamente por la maldad del hombre contemporáneo, máxime del hombre religioso, de su propio pueblo. Y aunque él ordenó que esto fuera así, erróneamente muchas personas dicen que él condenó a Judas para que se vaya al infierno. No, señor. Él ordenó que esto debería ser así. Él lo decretó en su soberanía, en su conocimiento oculto. Lo hizo. Satanás sabía que lo podía hacer. Satanás sabía que eso iba a ser posible, que alguien traicionara a Jesús. Pero ¿usted cree que fue Judas el único que sintió la tentación de traicionar? No. Todos los apóstoles, todos los futuros apóstoles, perdón, en ese tiempo los discípulos, fueron tentados por Dios, por Satanás, perdón, en ese sentido. Pedro incluso llegó a negarlo 3 veces. La escritura no nos narra las experiencias de los demás discípulos, pero con toda seguridad todos tuvieron en algún momento un punto de quiebre. Satanás tentó a Pedro, a Juan, a Santiago, a Jacob, a todos los tentó para ir en contra de Jesús. No solamente tentó a sus discípulos, tentó también a los escribas y a los fariseos para ir en contra de Jesús. Cada rato le hacían preguntas capciosas para que él cayera contradiciendo la ley.
Recuerden aquel momento en el que a Jesús le preguntaron acerca del matrimonio. Los escribas, los doctores de la ley, los miembros del Sanedrín judío, también fueron tentados. Pagaron 30 monedas de oro para que les entregaran a Jesús con mentiras. Pagaron un testimonio falso. Pilato y Herodes también fueron tentados para ir en contra de Jesús. Así que Dios no estuvo diciendo, Judas tiene que ser el que paga el plato roto. Así que yo determino que Judas va a ir entonces al infierno porque va a ser el traidor y va a pasar a la historia como el traidor. No, señor. A la historia hubiera pasado cualquiera que se hubiese dejado tentar por Dios. En este mismo orden de ideas, nosotros debemos comprender que que Dios afirma que no toda la raza humana va a aceptar su llamada, va a comprender el sacrificio de Cristo. Así que en el día del juicio, algunos van a ser reprobados. Y aunque Dios determinó que eso fuera así, por respetar la individualidad del hombre, la voluntad soberana del hombre, entre comillas soberana, aunque Dios lo determina, no quiere decir que Dios esté alegre. Dios se conduele por eso. Dios no quiere que eso suceda. Jesús, viendo a Jerusalén, lloraba y decía: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. El hecho de que Dios nos permita a nosotros la posibilidad de quebrantar su voluntad, sus preceptos, no quiere decir que Él está legitimando el pecado. Él nos permite a nosotros poder quebrantar su ley, pero eso no justifica el derecho a pecar. El Estado, cualquier Estado en el mundo, tiene normas que regulan la conducta social. Cualquier ciudadano puede asesinar a otro y por eso va a recibir un castigo. Pero estoy seguro que esa posibilidad de quebrantar la ley no está legitimando el asesinato. Es lo mismo que está sucediendo con Dios. Así que hay algo que Dios ya determinó que debería ser así, que puede ser así. Y nosotros entonces debemos entender que esa voluntad oculta de Dios que determina las cosas no nos pertenece. ¿Por qué Dios dice que algunas personas van a ir al infierno? ¿Por qué Dios, sabiendo que el hombre podía pecar, permitió que fuera tentado y que cayera en pecado? No sé. Porque Dios permitió que los ángeles también en su libertad en algún momento se volvieran en su contra y terminaran siendo demonios. Lo que yo sí sé es que estoy hablando con un Dios perfecto. Lo que yo sí sé es que todo lo que sucede en los cielos y en la tierra está sujeto a la voluntad de Dios. Y Jesús lo tenía muy claro, porque cuando le preguntan a Jesús sus discípulos y le dicen: enséñanos a orar, entonces Jesús dice: cuando oren, entonces digan esto: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en los cielos y en la tierra. Hágase tu voluntad. Jesús lo tenía bien claro. Y Jesús sabía que no podía orar a motu propio. Jesús sabía que él estaba dentro de la voluntad de Dios. Y si usted y yo, hermanos, somos cristianos, tenemos que ocupar nuestro lugar dentro de la voluntad y el propósito de Dios. A menos que estemos nosotros situados allí, nunca va a ser posible que nosotros tengamos un diálogo adecuado con Dios. En dos palabras, nunca va a ser posible que mis oraciones tengan el efecto y el resultado que yo espero.
Muchos cristianos buscan la voluntad oculta de Dios. Quieren saber el futuro. Quieren saber si van a conseguir el empleo. Me da pesar a veces cuando algunas señoras me llaman y me dicen, obispo, por favor, ore. ¿Usted qué cree, obispo? Ahí le mandé la foto de mi hijo. Ese sí tendrá salvación, ese sí se podrá recuperar. ¿Usted qué ve ahí? Como si yo fuera un brujo o qué sé yo, no sé. Qué pesar la ignorancia tan grande en la que está sumida el pueblo de Dios. 2000 años, por Dios, 2000 años de evangelización para llegar a ese resultado tan pobre y tan triste. Definitivamente hemos estado siendo explotados en nuestras creencias, en nuestra buena fe, en nuestra capacidad de creer por instituciones que se han adueñado de Dios, que han predicado el Dios que les conviene, sin importar si mi vida algún día va a ir al infierno, porque ya Dios lo decretó. Si no haces esto, si no comprendes esto, si no tienes esto claro, vas a ir al infierno. Y no es la voluntad de Dios que yo vaya al infierno. Él ha hecho todo y ha dispuesto todo para que no sea así. Él dio su sangre en la cruz para fundar la iglesia. Él entregó la revelación a través del cuerpo apostólico. Todo está allí dispuesto. Si las almas se pierden, no es por la voluntad de Dios. ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Vas a permitir que instituciones sigan moldeando tu vida espiritual, tu realidad espiritual? ¿Vas a permitir que ese oscurantismo tan grande en el que has sido formado o educado siga condicionando la posibilidad de tener mejores opciones financieras, mejores opciones de desarrollo personal, económico y social? Porque Dios es un Dios de bendición, porque Dios es un Dios de abundancia, porque hubo hombres de Dios llenos de la misericordia. Salomón fue el rey más rico sobre la tierra en su momento. David fue un hombre supremamente bendecido. Abraham era el hombre más rico de todo el oriente. Lo mismo Job. No conozco un hombre que Dios haya separado para su servicio, que haya vivido en escasez. Hubo una época en que la iglesia, los hijos de Dios, la iglesia, ahora no, perdón, pero los hijos de Dios, el pueblo de Dios en aquella época comprendía la necesidad de apoyar a los siervos de Dios. Y ellos comprendieron que la herencia de los sacerdotes, de los levitas, no estaba en la tierra, sino en Dios. Fue la única tribu que no recibió tierras, fue la única tribu que no recibió parte en la tierra prometida, porque Dios separó a todos los hijos de Leví para su servicio en el sacerdocio. Así que el pueblo tenía que ser responsable de la dote de los sacerdotes. Y a través del diezmo y las ofrendas, toda la tribu de Leví tenía su parte. Dios bendecía al pueblo y el pueblo los bendecía a ellos y honraban su ministerio. Hoy escasamente vemos que algo así suceda. Hoy los dueños del diezmo se apoderaron de él para ser ricos y empezaron a vender la gracia de Dios como si fuera un vil producto en un mercado de intercambio. Ponga la semilla y Dios lo va a bendecir. Sin explicar que Dios a veces no bendice, sino a través de una relación profunda y de amor con Él. De hecho, esa relación profunda y de amor con Él ya en sí misma es una bendición. ¿Qué hemos hecho nosotros con la revelación divina?
que hemos permitido que se nos haga en nuestra conciencia. ¿Por qué nos han separado de esa manera de Dios? El texto que leí hace un momento dice que las cosas ocultas son de Dios, pero las que están reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Una de las cosas que Israel tiene muy claro hasta hoy, y siempre fue muy claro en el pueblo de Israel, es la educación de los hijos. Siempre en el día de la Pascua, el padre de familia se sentaba con sus hijos y les contaba la historia de cómo Dios sacó al pueblo de Israel con poder de la esclavitud de Egipto y cómo Dios a través de la historia separó hombres santos para su servicio y a través de ellos hizo pactos. Y los niños entonces entendían que eran descendientes de esos hombres y por lo tanto eran descendientes del pacto. Conocían a Dios, conocían la voluntad de Dios histórica para su pueblo, tenían sentido de pertenencia a su familia, a la familia de Dios, sabían que estaban en el propósito de Dios. La religiosidad lo cambió todo. Ahora llevan un niño de meses al altar, 4 irresponsables. El sacerdote les pregunta si se comprometen y se juramentan para educar a ese niño en la fe cristiana. Ellos dicen sí, salen del paso. Una institución casi que diabólica les está diciendo, con tal de que le pongan el agua encima al muchachito, ya está listo, ya el Espíritu Santo está con él, ya va para el cielo. Dios mío, y no cumplen la promesa. Y usted y yo somos consecuencia de esto. Violamos ese mandato del libro del Deuteronomio, ese versículo. Las cosas reveladas no eran para mis padres y para mí, que fui su hijo. ¿Hasta cuándo vas a permitir eso en tus generaciones? ¿Hasta cuándo vas a decidir que la revelación de Dios debe tener sentido en tu vida? Que esa voluntad de Dios debe ser adecuadamente comprendida por ti para que tus hijos reciban esa bendición. ¿Por qué los hogares están destruidos? ¿Por qué las generaciones cada vez son más alejadas de Dios y más entregadas al pecado? Porque hoy estamos casi que obligados a legitimar conductas aberrantes de sexualidad. ¿Por qué la moral tiene que ser tan relativa que prácticamente tenga que estar aceptando como bueno lo que es malo? ¿Por qué, Señor? Y en medio de toda esta condición social, entonces habemos personas que estamos diciendo todos los días, es que yo amo mucho a Dios, es que Diosito me quiere mucho a mí. Y yo le estoy pidiendo a Dios mucho para que salve a mi hijo. Padre, ore mucho para que mi hijo deje el trago y para que se vuelva un buen hombre. Y yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿ese es el plan de Dios? ¿Quién tenía la responsabilidad de educar a su hijo en temor de Dios? Y quien tenía la responsabilidad de educar a ese papá o a esa mamá en ese temor. Y así sucesivamente hacia atrás, encontramos que la sociedad se pervirtió y se separó de Dios y cambiamos a Dios por religión y sacamos a Cristo Jesús de la iglesia y lo reemplazamos por sacramentos. Para el colectivo católico, lo que lo va a salvar es ir a misa. Y no una relación de consagración y santidad con Dios, no el conocimiento de Dios. A veces duele ministrar la iglesia en aspectos como este. Y he recibido críticas todos los días. Ayer fue un día que recibí muchas críticas porque me decían, es que sus en vivos deben ser de 20 minutos máximo. Usted en 10 minutos tiene que tener claro el mensaje, porque si no hostiga a la gente.
Y por muchos días yo he venido orando y he venido orando a Dios y le he venido diciendo, por favor, dime tú qué opinas. Y ayer eh, Dios me dijo, en medio de esta discusión dentro de mí, entonces escuché un concepto de Dios, es que tú no estás haciendo publicidad, tú estás predicando el rey, es otra cosa. Las técnicas ¿cómo se llama? De publicidad o de marketing en redes sociales dicen que usted tiene 3 segundos para tener el gancho, o sea, para captar la atención de la gente. Discutía con alguien por qué las redes sociales no me permiten hacer otro tipo de cosas. Y dice, no, porque es que usted sí hace mucho contenido, pero resulta que es que la gente no lo ve completo. La gente mira escasa, o sea, de 200 personas que miran un video, el, el, todas ellas al minuto 9 ya se han salido, pero resulta que el en vivo duró 40 minutos. Entonces usted está perdiendo el tiempo, usted no puede hacer eso. Y yo le decía a Dios, pero ¿cómo es posible? Enséñame, Señor, a hacer en 10 minutos una toma de conciencia. Dígame usted que me está escuchando, si al caso, si al caso algún día alguien llega a mirar este video que va a quedar grabado completamente. Dígame usted si en 10 minutos es posible que yo haya tocado su conciencia como ya lo he hecho en este momento. Dígame usted si debo seguir la corriente de este mundo tratando de simular, perdón, y asemejar este tipo de intervenciones donde es el magisterio de la iglesia el que está hablando, es el ministerio profético de la iglesia el que está hablando, y hacerlo como lo hacen los señores de la publicidad y del mercado. No estamos vendiendo un producto, estamos predicando la vida eterna. Decimos entonces, el que tenga oídos para escuchar, que escuche. Aprecio mucho la compañía de quienes están en este momento en este en vivo a través de TikTok. Aprecio mucho el tiempo que dedican mis hermanas en Meet. Aprecio mucho este tiempo. Me duele cada vez que no podemos hacer un avance en este tipo de reflexiones. Pongamos a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Que lo más importante para mí sea Dios. Mi día no es completo, mi día no está bien, a mi día le falta algo, a mi existencia agoniza si no contacto con Dios. Vamos a orar. Enséñame, oh Dios, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad y avívame en tu camino. Amén. Esto es un extracto del Salmo 139, entre los versículos 33 al 37. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a estas ovejas de tu redil, a cada persona que ha escuchado este mensaje en este día. Permítenos, oh Dios, que conocer tu voluntad sea central y primordial en nuestra existencia. Enséñanos, oh Dios, que un día que iniciamos sin tu compañía es un día de oscuridad y de muerte. Padre, quita la venda de nuestros ojos. Levanta profetas en medio de tu pueblo en esta hora tan difícil, en estos tiempos que vivimos. Padre, porque la oscuridad y las tinieblas han venido sobre tu tierra, sobre tu pueblo, sobre tu creación.
pido, Señor, tu dirección. Hablar de esta manera me ha costado mucha popularidad y me ha costado muchos inconvenientes con seguidores, muchas críticas. Pero Padre, alguien tiene que decir la verdad. Alguien tiene que utilizar la tecnología para declarar la verdad. Cierra la boca, Señor, de los brujos que están haciendo carrera en esta red social de TikTok. Padre, cierra la boca de quienes están haciendo largos y largos envíos discutiendo doctrinas. Padre, que el lenguaje de tu iglesia sea hacer tu voluntad y ser santos, porque tú eres santo. Yo les bendigo en este día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un excelente día y mañana, queriendo Dios, estamos de nuevo conectados. Muy amables, muchísimas gracias. En Padre, Amén. igualmente. Amén. Amén. Gracias. Igualmente para Amén. usted. Amén. Bendiciones. Reclaman más presencia.